Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Jorge Castañeda, Javier Tello y en esta ocasión con Ulises Beltrán para analizar 3 temas polémicos. Primero platicaremos sobre el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación tener la facultad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional? Luego hablaremos sobre la política y el periodismo de los dimes y diretes. Finalmente debatiremos si se justifican o no las intervenciones humanitarias y si México debe apoyarlas. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches Ulises Beltrán. Buenas noches Leo, encantado. Bienvenido, buenas noches Javier Tello. Leo, buenas noches Ulises, buenas noches. Y desde Miami tenemos a Jorge Castañeda. Buenas noches Jorge. Hola Leo, Ulises, Javier y una disculpa por las fachas, pero pues es vestimenta miamesca. ¿Qué le hacemos? Por 7 votos contra 4, la Suprema Corte de Justicia desechó la semana pasada por improcedente el amparo promovido por un grupo de 15 ciudadanos para impugnar la reforma constitucional que prohíbe a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión. El nuevo ministro Jorge Pardo Rebolledo no solo rompió el empate registrado el pasado 31 de enero, sino que logró que el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia modificara el sentido del proyecto que había presentado, así como su voto. En el debate surgieron 3 posturas diferentes dentro de la mayoría que votó en contra del amparo. Un primer grupo sostuvo que el Poder Judicial no puede revisar reformas a la Constitución y punto. Un segundo grupo argumentó que el Poder Judicial podría revisar reformas a la Constitución, pero no por vía del juicio de amparo. Y finalmente el ministro Salvador Aguirre razonó que el Poder Judicial podría revisar reformas a la Constitución, pero si es electoral, no por vía del amparo. En cuanto a los 4 ministros que quedaron en la minoría, su postura fue que el Poder Judicial sí puede revisar procesos de reforma a la Constitución por esta vía, por la vía del amparo. Cabe señalar que la Corte en ningún momento estuvo en disposición de discutir los temas de afectación a la libertad de expresión planteado por los quejosos, pues la mayoría de los ministros considera que la Constitución, en este caso el artículo 41, no puede ser declarada inconstitucional. Es decir, los ministros solo estaban dispuestos en todo caso a debatir si el procedimiento de reformas a la Carta Magna se hizo de acuerdo a las reglas que ella misma prevé. Se trata, me parece, de una decisión importante que sin duda deja a muchos contentos y a otros insatisfechos, entre ellos a mí, porque yo era de los 15 que demandamos el amparo, y por la enorme relevancia de este debate, hoy regresamos al tema para discutir no tanto la decisión en sí de la Corte, ni el tema de si la reforma electoral del 2007 limita o no la libertad de expresión, sino para preguntarnos si la Suprema Corte de Justicia debería tener la facultad para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional, ya sea por temas procedimentales, de procedimiento, o por razones sustantivas. Javier Tello. Leo, dejando fuera el tema de revisión por cuestiones de procedimiento, me gustaría primero enfocarme a revisión por temas de sustancia. Y creo que la pregunta clave que hay que contestar es, en una democracia liberal que funciona más o menos bien, ¿quién debe de decidir disputas o resolver disputas sobre derechos fundamentales? ¿La Corte o la legislatura? ¿Quién debe tener la última palabra en este tema? Y creo que para decidir entre estos 2 grupos hay 2 criterios que hay que tomar en cuenta. Un primer criterio tiene que ver con resultados. ¿De qué proceso de deliberación, el jurídico en una corte o el legislativo en un congreso, es más probable que salga el tipo de resultados que queremos, si queremos que nos defiendan o que defiendan nuestros derechos? Entonces, un grupo de criterios tiene que ver con qué proceso de deliberación produce mejores resultados.
Y el segundo criterio tiene que ver con el proceso en sí. Dado que gente razonable como nosotros puede no estar de acuerdo sobre derechos fundamentales, es muy importante que el proceso a través del cual se resuelven esas disputas sea visto como un proceso legítimo por ambos bandos, ¿sí? Y creo que si tomas estos dos criterios, yo me quedo con el Poder Legislativo y te digo rápidamente por qué. Primero, en cuanto a resultados. El tipo de argumento que se da en un Poder Legislativo, creo yo, es mejor para defender nuestros derechos que el tipo de argumento que se da en una Corte. ¿Por qué? Porque en un Parlamento, a diferencia de una Corte, el debate va a ser más concreto, va a ser un debate que pueda hacer referencia a personas de carne y hueso, porque hay mecanismos que lo permiten, hay audiencias, la gente que debate puede mencionar casos específicos en el debate parlamentario por una serie de razones. Mientras que en una Suprema Corte los debates son profundamente generales y abstractos, ¿sí? Segundo, porque la Suprema Corte, a diferencia de un Congreso, se tiene que apegar a un texto constitucional, ¿sí? Mientras que el debate parlamentario es un debate muchísimo más abierto, ¿sí? Y precisamente la Corte se tiene que apegar a un texto constitucional porque tiene un problema de legitimidad. Y por eso, si tú ves las sentencias tanto de esta Corte como de cualquier Corte del mundo, el grueso de su sentencia tiene que ver con cómo están interpretando el texto, precedentes, etcétera, y la parte de sus sentencias que va a la sustancia siempre es mínima, y eso se ve muy claramente si comparas, por ejemplo, Roe versus Wade, el gran caso sobre aborto en Estados Unidos, en la Suprema Corte, y el debate que se dio en la misma época en el Parlamento inglés sobre el aborto. Fue un debate muchísimo más rico. Finalmente, el tema del tipo de razonamiento que ocurre en un Parlamento y en una Corte. Sí, precisamente, una vez más, porque una Corte se tiene que apegar a un texto constitucional y se tiene que apegar a precedentes, el debate es mucho más formal y rígido. Y es precisamente el tipo de debate que lleva al discurso que tú y yo tanto nos choca, ¿sí? Un discurso muy ajeno a el discurso que la gente... Legalista, muy rígido, muy formalista, técnico, etcétera, ¿sí? Bueno. Eso en cuanto a resultados. Si quieren, ahorita entro en cuanto a procesos, pero el argumento ahí básico es que la legitimidad del proceso en un Congreso es claramente democrático. ¿Cuál es la legitimidad en una Corte? No queda del todo claro. Jorge Castañeda. Bueno, primero, Leo, es importante subrayar que tú y yo y Héctor Aguilar Camín, que normalmente nos acompaña a los dos, a los tres con Javier los lunes, somos víctimas desamparadas, es decir, fuimos signatarios del recurso de amparo y por tanto, por lo menos en mi caso, pero creo que sería válido también para ti y para Héctor, Leo, no somos imparciales ni objetivos en este asunto, como sí lo somos, por supuesto, en todos los demás asuntos que tratamos en este espacio. O sea, somos de una objetividad absolutamente completa, 100%, o no, Ulises, pero en este caso no. Bueno, dicho eso, y sí me parece importante subrayarlo, creo que si bien Javier puede tener razón sobre la discusión académica, que es importante en esta materia, la Corte nos dejó en este caso a nosotros, como me dejó a mí hace 5 años en mi amparo, mi recurso de amparo, contra la prohibición de ser votado sin ser presentado por un partido, nos dejó sin tener a dónde ir. Es decir, si tocamos en la puerta de la Suprema Corte, nos dicen, aquí no, porque lo que perdimos fue la procedencia. Es bien importante subrayarlo, Leo, ya lo decías. No perdimos ni el procedimiento ni el fondo, perdimos la procedencia. No procede el juicio de amparo en esta materia. Correcto. Entonces, aquí no. Entonces, ¿a dónde quieren que vayamos? ¿A dónde? ¿Al Congreso? Javier, digo, yo entiendo lo que dices. ¿De veras crees que el Congreso nos va a recibir a los 15 payasos que somos, o que muchos dicen que somos, y escuchar nuestros planteamientos? No es cierto.
Ese es un segundo tema bien importante, es decir, no tenemos a dónde ir, siendo que efectivamente no somos imparciales. Tercer tema, y me parece fundamental, seguimos en México con esta división estalinista, castrista, totalitaria, entre los derechos fundamentales, por un lado, y los derechos político-electorales. El derecho a la vida, a la salud, a la educación, al empleo, todo lo que tú quieras, eso sí. Pero lo político-electoral está en otro cajón, el cajón del Tribunal Electoral, el cajón que no corresponde al amparo. Esa es una división clásicamente estalinista, que solo funciona en países como México, como Cuba, Corea del Norte, en fin, Libia, un país padre ahorita, estamos bien, ya hablaremos de eso ahorita. Y por último, Leo, sí me parece que todo esto muestra la falta de voluntad de la Corte, de la Suprema Corte, de resolver los grandes asuntos. Yo no le reclamaría, si quieres, a la Corte que hubiera fallado en contra, que hubiera aceptado la procedencia y luego nos hubiera dado palo en procedimientos y en fondo. Pero sí le reclamo que no le entró al asunto, de la misma manera que no le entró a mi asunto de las candidaturas independientes y el derecho a ser votado hace 5 años, y de la misma manera que en muchos casos no le entra al fondo. No tenemos, Javier, una legislatura digna de ese nombre. Digamos las cosas por su nombre. No tenemos en México un Congreso que legisle. No tenemos un ejecutivo que tenga la fuerza, el poder para irse por encima del Congreso e irse al pueblo y tratar de legislar de esa manera. En ese vacío, ¿qué nos queda? La Suprema Corte. Y cada vez que hay un asunto gordo, la Suprema Corte dice, yo no le entro, eso sí es muy complicado. Parece muy mal. Bueno, nada más para decir que en este punto de dónde tocar la puerta, los ciudadanos estamos impedidos, Jorge, de ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los ciudadanos no pueden iniciar demandas en ese tribunal, nada más para que quede claro. Ulises Beltrán. No, estoy totalmente de acuerdo con Jorge en más de un aspecto y obviamente en desacuerdo con Javier. Esto está en el centro de la arquitectura constitucional, es el debate, está, perdón que lo cite, Federalista 10, Federalista 51 de James Madison, el tema de la tiranía de la mayoría o una fracción sobre las demás. De ahí surge el diseño constitucional y Madison dice algo muy importante, bueno, mientras la pluralidad sea suficiente para contener la mayoría o el error de la legislación, está bien, alcanza y confía en ello, pero propone, por cierto, congresos muy grandes y muy amplios para poder tener toda la diversidad que contenga el imperio de una facción sobre las otras. Pero el otro fundamental es la división de poderes, y en la cual evidentemente le da a la Corte una función importantísima de revisar si hay una parte quejosa, si hay una minoría en la Cámara de Diputados, si hay un conjunto de ciudadanos, si hay un ciudadano individual que pueda llevar un caso de revisión porque considera que la decisión de la mayoría, que no por ser mayoría tiene la razón, es constitucional o no, y por constitucional también acotemos a qué nos referimos. El problema en México es que la Constitución parece un reglamento administrativo. Entonces sí llega un punto en el cual la cantidad de cosas que son constitucionales hace una... Pero los derechos fundamentales, el primer capítulo de la Constitución, sin duda, debe ser siempre revisado. Primero, pasar el tamiz de una decisión mayoritaria en las dos cámaras y después, si alguien lo considera, no tengo duda que la división de poder está hecha para contener, repito, el imperio mayoritario o el error de fracciones que en interés propio, privado, acotado, tratan de imponer algo. Sin duda, queda nulo el concepto de división de poderes si la Corte repetidamente rechaza de entrada, es decir, ni siquiera entra a revisar el caso y decir, bueno,
es constitucional, señores con la pena, señor Zuckerman con la peña, Jorge, pero pues sí, no tiene razón, la tiene el legislativo y adiós. Pero que ni siquiera lo vea es una aberración. Segundo, la parte electoral es otra aberración monumental, ¿no? Esto surge del temor del siglo XIX. Recuerden que sí, claro. Benito Juárez se hace presidente, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahí viene una disposición que dice, uy, no, de aquí en adelante todos los presidentes de la Corte van a acabar queriendo imponérsenos tal, y entonces le quita lo electoral a la Corte, que es otra barbaridad enorme, como si el derecho electoral no fuera uno de los derechos fundamentales que deben estar claramente protegidos por la Corte. Ahora, yo creo que aquí Ulises toca un punto muy importante, que es lo que es una barbaridad para nosotros, de hecho, es que hayan subido esta disposición de no comprar spots de radio y televisión a la Constitución. Bueno, por eso, esa es la Constitución que parece reglamento. Exacto, o sea, que todo esté ahí en la Constitución, pero en fin, y por cierto, se tardaron 1183 días, 1183 días para decir su amparo no procede. Eso es también digno de decirse, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera le entraron, pero no sé si eso es bueno o malo, Leo, pero en fin, déjame dar respuesta a varios puntos que se han hecho aquí. Adelante, Javier. El primero, nos dejan... A ver. Sí. Nos dejan sin un lugar a dónde ir. Yo creo que tarde o temprano, en cualquier sistema, el sistema que ustedes quieren, el que yo quiero, tarde o temprano te quedas sin un lugar pero por a dónde una ir. resolución de corte. No necesariamente. No, Javier, perdóname. No, Javier, no. A ver, nunca te he oído una aberración en este programa, Javier. Esta es la primera. Perdóname, no, nunca te quedas sin un lugar. Tienes siempre derecho a debido proceso. Puedes perder. Esa es otra cosa. Lo que ocurrió no aquí hemos ni siquiera perdido. No, porque no hubo proceso. No quieren ni siquiera que perdamos. No quieren dejarnos perder. ¿A dónde toca? Yo soy nacido para perder, pero no me dejan. Yo vamos a suponer que la Corte hubiera aceptado el caso y hubiera resuelto en contra de ustedes. Entonces hubieran ido a la Corte Interamericana. Entonces ahí también vamos a decir que aceptan el caso y pierden. ¿Y a dónde entonces van? ¿A dónde van después de la Corte Interamericana? Pero Javier, el chiste es que no le dieron entrada. A ver, Javier, no tuvimos lo que se llama, Javier, y tú lo sabes muy bien por tu formación inglesa, our day in court. No tuvimos nuestro debido proceso donde se deliberó el fondo de nuestro planteamiento y nos dieron palo. El problema no es que nos hayan dado palo, el problema es que ni siquiera atendieron los méritos o los deméritos de nuestro caso. Déjame hacer una cosa. Vamos, a ver, aquí yo autoritariamente, y si lo asumo, voy a tomar una decisión. La decisión es que no vamos a hablar de la política de los dimes y diretes, que era nuestro segundo segmento. Creo que este es un tema que no hemos alcanzado a debatir en todo su profundidad como se merece. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Javier para seguir discutiendo en esta mesa el tema del amparo. Regresamos en un momento más. Buenas.